Hola, bienvenidos a un momento de transformación digital. El día de hoy hablaremos sobre planes de contingencia para sistemas de información. Vivimos en una época de transformación, rodeados de información y tecnología. Prepárese para aprovechar el uso de las herramientas que ofrece Internet, la tecnología y las comunicaciones. Conózcalas y aprenda cómo usarlas mejor. Bienvenidos. Hola Alejo, ¿cómo estás? Y bienvenido a otro momento de transformación digital. Muchas gracias. Gracias Alejo. Otra vez aquí. Ya es el tercer podcast que vamos a hacer de este tema de bases de datos y contingencia. Tenemos dos podcasts anteriores. Uno hablamos de bases de datos, en el otro hablamos de tratamiento de datos personales y hoy vamos a hablar de un tema que debería ser preocupación de gerentes y directores de sistemas de información o de las áreas de tecnología de las compañías. Es el tema de planes de contingencia para los sistemas de información. Entonces yo quisiera, Alejo, que empezáramos a hablar sobre a qué riesgos estamos sujetos cuando en compañías tenemos operando sistemas de información. Podríamos empezar a enumerar algunos de esos riesgos para ver cómo preparamos los sistemas de información y cómo le permitimos que el sistema esté fuera de línea por el menor tiempo posible. Ese es como el objetivo de los planes de contingencia. Sí, la idea es tener disponibilidad de los sistemas. Se esperaría tenerla al 100%, pero empezamos a hablar de unos cuantos 99.90 y cuánto por ciento está disponible, entonces hablamos de 5 nueves, de 6 nueves, pero realmente es tener mecanismos para que mi sistema, en caso de cualquier falla, estén disponibles. ¿Por qué puede fallar? Tendríamos que mirar como los elementos que hacen parte de un sistema de información. Entonces, claro, en un sistema de información hay equipos, hay servidores, hay hardware, hay redes, hay comunicaciones. Dentro de los equipos tenemos los discos duros, el almacenamiento, los procesadores, la energía eléctrica que los alimenta. Componentes o partes de los sistemas que conforman en sí o que son necesarios para la operación del servidor o de los sistemas de hardware. Es correcto. Todos los elementos que hagan parte de nuestro sistema de información van a ser una fuente de riesgo. Yo creo que lo primero que tendríamos que tener en cuenta sería hacer un análisis de riesgos para ver que cada compañía es susceptible de tener diferentes tipos de riesgo. Entonces, en algunas compañías puede ser la deficiencia de un suministro de energía, de un servicio de energía. Entonces, la compañía debería orientar a su plan de contingencia para contener precisamente una falla en esa parte del sistema. Ese sería un primer ítem de riesgo. Otros ítems serían las partes que tú mencionaste de las máquinas o de los computadores. De cada elemento habría que mirar como qué riesgos son inherentes a él. Por ejemplo, las personas que interactúan con el sistema. Quitando la mala intención, se presentan errores humanos con alguna frecuencia que interrumpen los sistemas de información. Entonces, es un punto que hay que ver. Bueno, por errores humanos, ¿qué riesgos tenemos? Que se borre información, que se pierda, que se ingrese información incorrecta. Que se reemplace información. Que se reemplace información de manera inadecuada, en fin. Entonces, toda la interacción puede ser como una fuente de errores. Hay un componente de seguridad que sería los permisos de acceso que tienen los usuarios a los diferentes niveles de administración de la información. Evitaría un riesgo de sobreescribir una información o borrar una información por error. En general, una regla es los permisos mínimos son los que se deben conceder. O sea, si tú tienes derecho a consultar información, yo nunca debería darte permisos de modificar, por ejemplo. Entonces, si no necesitas una contraseña de un administrador, ¿para qué te lo voy a dar? Entonces, voy a generar un riesgo adicional si te estoy dando más permisos de los que debería darte por el cargo, por la formación que tengas, por la interacción que vas a tener con el sistema. Por el rol que tengas sobre la operación. Claro, entonces eso es un riesgo que yo voy a mitigar reduciendo los permisos que deben ser los adecuados, definiendo los adecuados. Inclusive teniendo mucha experiencia, áreas de información no deberían tener acceso a usuarios privilegiados porque en el momento que se esté operando uno puede cometer un error y puede borrar la información o puede alterar la integridad de la información. Es más común de lo que normalmente se menciona en los medios, pues en el medio, porque
Si yo soy el administrador de la base de datos, yo tengo una cuenta para cuando entro a administrar, pero tengo mi cuenta para cuando trabajo normalmente. Entonces, si yo hago mi operación normal, utilizo mi cuenta de Alejandro, pero si voy a hacer una tarea administrativa, entro con una cuenta diferente que tiene unos permisos, un rol diferente. Pero normalmente no la estoy utilizando porque hay un riesgo. Claro, y tengo privilegios diferenciados para la operación que para la administración, porque serían roles distintos, así sea por una sola persona. Claro, es correcto. Otro riesgo sería degradación de los sistemas. Pues la degradación ocurre de manera natural, por ejemplo, en una base de datos o en cualquier sistema de información, porque se diseñó con unas características para un volumen de información y hemos crecido, y ya no tenemos unos registros de clientes de 5.000, sino de 3 millones, obviamente el comportamiento del sistema va a ser diferente. Entonces va a haber una degradación porque puede que mi sistema no lo soporte o porque hay que hacer como tareas de afinación, por ejemplo. Entonces, cuando una transacción se toma más tiempo de lo normal, se genera un riesgo adicional, es que se choque con otra transacción que en condiciones normales no pasaría. Entonces empieza a encontrar que el servicio no está disponible en unas condiciones en las que yo normalmente sí trabajaba por un tiempo y cada vez ese espacio de tiempo se vuelve más grande. ¿Qué es lo que yo estoy percibiendo? Que tengo que afinar mi máquina. Y no solo, no afinar no es poner fuerza a la máquina, más memoria, más disco, más rápidos, no necesariamente, porque yo puedo tener discos más rápidos y seguir con los problemas. Entonces lo que hago es reducir un poquito el problema o el tiempo del problema, pero el problema persiste. Entonces tengo realmente que afinar las transacciones y la forma en que se accede a la información, o sea, identificar el problema para solucionarlo. No solo es problema. El origen del problema. Es correcto. Ese punto que mencionaste de, generalmente cuando yo encuentro un sistema lento, la tendencia es pongámosle una CPU más grande o pongámosle un disco duro más rápido. Lo que estamos haciendo en realidad es postergando el problema. Estamos, digamos que aplicando una solución de pañitos de agua tibia porque posteriormente va a volver a pasar. Es correcto. O sea, yo tengo un problema en mis vías y hago un puente de 6 carriles, pero las vías no las cambié. O sea, no solucioné nada. Lo que hice fue disminuir el tiempo un poquito, entonces sí mejoró, pero no solucionó el problema. Eso es va a encontrar que el servicio no va a estar disponible y no quiere decir que sea permanente. Es probable que sea por unos espacios de tiempo mínimos, pero no está disponible en algunos casos. Otro tipo de indisponibilidad de servicio es que ya el sistema se degrade tanto que falle completamente, o por un ataque de un virus, un secuestro de información, o un daño físico en un dispositivo de mis equipos, o por una falta de fluido eléctrico, en fin, que se interrumpa completamente el servicio. Bueno, ahí hablaste de fallas físicas y yo creo que hay mucho tema para hablar porque se pueden caracterizar fallas, por ejemplo, en partes de los equipos. Puede ser una tarjeta, puede ser un disco duro, pero inclusive en sistemas más complejos donde los discos duros tienen replicación y se presentan arreglos de discos en donde un disco, digamos que respalda al otro al mismo tiempo y se ven dos discos como si fueran uno solo, se daña el volumen y se daña ese arreglo, también es una posibilidad de falla. Entonces hay varias contingencias que uno puede entrar a aplicar dependiendo del tipo de necesidad que tenga y de los riesgos a los cuales estoy expuesto. Eso es muy importante porque en las compañías muy pequeñas hay una tendencia por economía a utilizar de servidor un equipo que no es servidor, un equipo de escritorio diseñado para un trabajo diferente. Entonces, el primer problema que vamos a encontrar es que ese equipo no está diseñado para estar prendido 7 días a la semana, 24 horas al día. El equipo está diseñado con una fuente de poder para un trabajo de oficina, digamos, normal. Pero ese diseño, por ejemplo, desde el punto de vista electrónico, supone la calidad de los materiales. O sea, la fuente puede estar diseñada para que el calentamiento de unas pocas horas al día sea lo suficientemente justo como para que no falle, pero si lo dejamos encendido 24 horas al día y varios días, lo que va a pasar es que va a haber agotamiento, calentamiento y se van a empezar a dañar los componentes de los sistemas. Puede ser una fuente, puede ser una tarjeta, puede ser un disco duro, puede ser cualquier tipo de componente que esté internamente en el hardware de la máquina. Estamos hablando de hardware porque se supone que estas fallas que son físicas empiezan por ahí. Empiezan por hardware. Entonces, ¿qué pasa? Que un servidor es más costoso que un equipo de escritorio, no es porque sí, porque tiene unos materiales diferentes, es más resistente,
tiene una fuente de poder que va a soportar estar prendida un año completo sin apagarse o más. Entonces, como en cuanto a componentes vamos a ver unas características diferentes, pero en cuanto a diseño también vamos a encontrar otras cosas, que puede que tenga doble fuente. Entonces tiene dos fuentes en vez de una, por si una falla, la otra está alimentando. Ahí hay que empezar a mirar detalles. Bueno, tengo dos fuentes y las conecto en el mismo toma. Gravísimo. Entonces no estoy haciendo nada. Tengo dos fuentes y las tengo en dos circuitos diferentes o con un UPS redundantes, ya la solución realmente va a ser efectiva. Claro, si las dos fuentes están diseñadas precisamente para dejar una fuente conectada al suministro de energía normal y otra fuente está conectada al sistema UPS. De tal manera que si el sistema UPS falla, pues tengo una fuente funcionando, o si el sistema de suministro de energía normal falla, es decir, hay un corte de energía, entra la UPS a soportar esa falla por unos minutos. Esa sería una estrategia aplicada correctamente en función del hardware que yo tengo. Es correcto. Ahí estamos hablando de un solo elemento del hardware, que sería la fuente de energía. Los servidores entonces van a tener, por ejemplo, arreglos de discos. Entonces van a tener unas tarjetas controladoras que me permiten tener 3 o más discos donde se genera redundancia. Entonces ya vamos a hablar de arreglos de discos en otro podcast, entrar en detalle en este tema. Pero lo que yo tengo es la posibilidad de que falle un disco y mi sistema siga funcionando. Entonces lo que estoy perdiendo una capacidad de almacenamiento, digamos perdiéndola porque la estoy invirtiendo en redundancia. Por tanto, entonces, los espacios de las mismas cajas o de los mismos chasis tienen que variar. Porque si en un computador normal, yo necesito es un disco duro, en un servidor voy a necesitar un espacio para 3, 4, 5, 6 discos o más, dependiendo de la aplicación del servidor, porque hay sistemas de servidores que están orientados o diseñados para almacenamiento, entonces tienen 12, 24. Entonces, para los equipos servidores que no están orientados a almacenamiento, el número promedio de discos serían 2, 3 discos, dependiendo pues también del tamaño del chasis y del tamaño de la máquina. Sí, pero tener redundancia de todas maneras, con 2 discos sería como un espejo, lo que llamamos espejo, donde toda la información se almacena simultáneamente en 2 discos y cualquiera de los 2 podría fallar, o en el caso de 3 discos un arreglo donde uno de los discos puede fallar pero la máquina sigue funcionando, su sistema operativo está disponible. Exacto. Describiste ahí los arreglos RAID 1 y RAID 5. O sea, un espejo y un arreglo como RAID 5 que es 2 discos, la capacidad de 2 discos para almacenamiento y la capacidad de 1 para el respaldo. Muy bien. Eso serían las posibles fallas físicas. Tenemos otras fallas físicas que pueden ser de controladora de disco. Entonces, podemos quedar por fuera del sistema, podemos tener un arreglo de discos, pero que falle la controladora. Y si no tenemos un repuesto o una garantía que cubra esa operación de la máquina, entonces, ¿qué pasa, Alejo? Bueno, ahí tenemos que hablar ya de no solo de una máquina con elementos de redundancia, sino de redundancia de máquinas. Entonces es un escalamiento de máquinas. Cuando estamos hablando de escalamiento, hablamos de escalamiento hacia arriba o escalamiento hacia afuera. Vertical y horizontal. Entonces, si yo escalo verticalmente, estamos hablando que yo voy a tener más recursos sobre esa máquina. Cuando estamos hablando de horizontal, estamos hablando de tener más máquinas ofreciendo los mismos servicios. Pero eso está atado a las aplicaciones, que las aplicaciones tengan forma de atender o de balanceo de cargas o de identificar que hay 2 máquinas o quién va a hacer qué. Hablando de servidores activos y pasivos, en fin, ya estamos entrando a un tema que sería como clustering. Sí, es del inicio de clúster. Ahora, para hablar de clúster, que es que podamos tener 2 servidores articulados, que de ese tema también hablamos en el podcast de servidores virtuales. Cuando ya tenemos un clúster, el sistema operativo y la aplicación debe estar diseñada para que se pueda sostener la operación normal en caso de que se tengan 2 máquinas distintas. Entonces, la arquitectura de la aplicación es diferente, la arquitectura de los algoritmos que hay dentro del programa es diferente. En algunos casos es el sistema operativo el que está manejando eso. O sea, mi sistema operativo de clúster se encarga de saber cuál es la máquina que está atendiendo el servicio y dónde está el almacenamiento, y si una máquina falla, switchar a que sea la otra y que acceda al mismo almacenamiento, un clúster básico. Lo otro es yo tener máquinas completas donde estoy teniendo toda la disponibilidad del equipo en una máquina, en máquinas independientes,
y lo que hace es atender diferentes peticiones. Si pensamos en un sitio web, por ejemplo, un sitio de consulta, una aplicación web, cuando yo hago la petición, la página que me atiende le va a entregar esa petición a un servidor. A la siguiente petición que haga otro usuario se la va a entregar a un servidor diferente. Entonces, en ese caso estamos hablando de balanceo de carga, similar como en un banco tener varias taquillas con una fila. Entonces, cuando se desocupe cualquier taquilla, el primero que esté ahí en la fila va a ser atendido por esa taquilla. La 1, por ejemplo. La taquilla que se desocupó. Entonces, no estamos todos haciendo fila en una taquilla y la otra desocupada, sino que estamos todos haciendo fila juntos y la taquilla que se vaya desocupando es la que va atendiendo al que va quedando de primero. Todos estos son estrategias para yo darle continuidad al negocio, es decir, para yo tener la infraestructura operativa que necesito para que la aplicación corra, para que mis sistemas de información corra y para que yo evite la interrupción a los usuarios de la aplicación o de los sistemas de información. Eso es básicamente lo que estamos comentando. Es correcto. Aquí hay un tema, es cuando yo tengo que poner el recurso, entonces estamos hablando de los costos y la multiplicación. Si yo quiero tener, ahora mencionabas UPS, entonces tengo una UPS de qué capacidad, cuánto tiempo, cuántos minutos me soporta mi servidor y si son múltiples servidores que tengo que implementar. Entonces, por eso una tendencia hacia tener mis recursos en data center, en centros administrados por un tercero especializado, donde ellos se encargan de tener no solo una UPS, sino unas fuentes y almacenamiento adicional y combustible para unas fuentes eléctricas, en fin, que puede pasar cualquier cosa y ellos son capaces de vivir 3 meses y de tener los sistemas disponibles un tiempo amplio, que yo no podría implementar eso en mi compañía con unos recursos limitados. Por eso es muy común la tercerización de ese tipo de servicios. O el colocation, que es un tipo de servicio en donde yo compro el hardware, pero lo llevo a un sitio con esas condiciones de operación y de suministro de energía, de UPS y demás. Temperatura, control de ambiente, etcétera, que finalmente también van a reducir los riesgos porque yo estoy controlando el ambiente y la temperatura, por ejemplo, de los sistemas de información. Tú mencionaste al principio la posibilidad de las fallas por antivirus o por ataques de virus. Es muy común en este momento el ransomware. Es más común de lo que lo escuchamos. O sea, normalmente las compañías no lo mencionan cuando son atacadas por un tema diferente que es más como reputacional. Entonces, no se menciona, se soluciona de alguna manera y seguimos, pero no lo reportamos. Pero el secuestro de información, que realmente es eso, secuestro de información, te aparece una pantalla y te dice su información ha sido encriptada y nosotros le enviamos una clave de desencripción, consigne 2 bitcoins, o 3, o no sé cuántos. O $3,000, $8,000, o lo que... Normalmente lo están haciendo con ese tipo de monedas porque no son rastreables. Entonces, ¿cuál es la recomendación en caso de un ataque de ransomware, de un secuestro de información? Nunca pagar. Nunca pagar porque, o sea, estamos siendo monitoreados permanentemente, eso es claro. Si yo adicionalmente a estar monitoreado estoy siendo clasificado como uno que sí paga, entonces ya soy un foco en la atención importante. Claro. Entonces, ¿qué necesito tener? Respaldo, tener una copia de seguridad, que yo pueda implementar una solución nuevamente, tener disponible en mi sistema a partir de una estrategia diferente a la máquina que tenía. Apagar para recuperar y desencriptar la información. La estrategia de backup es una estrategia básica para protegerse, no solamente de un secuestro de información, sino de una falla o de una operación, de una falla humana, de todo lo que acabamos de decir. Yo diría que uno de los principales sistemas de contingencia, que no necesariamente tengas que ser el único, ya mencionamos algunos de ellos y hemos venido tratando el tema sistemáticamente en el podcast. El backup finalmente lo que va a hacer es respaldar mis datos para yo poder tenerlos en un lugar diferente y sacarlos de ahí en unos intervalos de tiempo que yo define o determine para recuperar esa información. Entonces, es un punto clave tener un backup y nos puede salvar inclusive de daños muy costosos porque cuando se le pierde la información o se secuestra la información, ¿cómo la recupero? No tengo manera de recuperarla si no tengo backup. Es muy importante tener copias de seguridad,
sea, estar haciendo copias de seguridad. Ahora el tema del almacenamiento en cuanto a costos no es una preocupación grande en los sistemas de información. Los almacenamientos los conseguimos muy económicos. Muy económicos, incluso almacenamientos en la nube de unas características muy buenas, muy económicos. El tráfico tampoco sería una preocupación, porque en el tiempo yo voy a subir mis copias de seguridad y tenerlas en un sitio, en un data center o en un sitio externo. En todos los casos es recomendable tener copias de seguridad en almacenamientos físicos diferentes a donde tengo mis servidores. ¿Por qué? Porque si hay un incendio, un ataque, lo que sea, un terremoto, una catástrofe cualquier física. catástrofe, y tengo mis backups al lado del servidor, no tengo nada. Entonces, tenerlos en unos sitios alternos. Ahora, si yo tengo la posibilidad de enviarlos a un data center externo que tenga toda la seguridad, mucho mejor. Yo tengo varios casos que pues no son difíciles de encontrar y hemos atendido casos, por ejemplo, en donde las máquinas, los servidores fueron afectados, tanto máquinas y backup, por una inundación. Se rompió un tubo y el tubo generó una falla y una lluvia y dañó disco duro, dañó servidores, dañó backup, dañó todo. Entonces, tener la información fuera del sitio off-site es una estrategia clave para hacer que el backup funcione adecuadamente. Hay un error reciente con la virtualización de servidores, y es que yo tengo mi backup de un servidor en otro servidor que es una máquina virtual dentro de la misma máquina física. Entonces, finalmente no estamos haciendo nada. Digamos que nos protegemos sobre ciertas fallas de software, sobre ciertas fallas de operación, pero no protegemos sobre fallas físicas si el servidor físico realmente es afectado. O hay secuestro, en el caso que mencionabas ahora de secuestro. Las copias de seguridad, en el tema de bases de datos específicamente, hay una característica distinta y es el tamaño, porque normalmente los almacenamientos grandes son o mi sistema de archivos o mi base de datos en una compañía. Entonces, en cuanto al sistema de archivos, es muy fácil identificar los documentos nuevos y sacarle copia nada más a los nuevos. En el tema de base de datos hay estrategias de copias de seguridad similar, donde yo no hago la copia completa todas las veces, sino que hago copia solamente a lo que se ha modificado o a lo que se ha creado nuevo dentro de la base de datos. Entonces, por eso normalmente hay librerías para las herramientas de copia de seguridad del motor de base de datos. Entonces, tengo mi herramienta de copia de seguridad con la librería de SQL, o con la librería de Oracle, o con la librería de MariaDB, o no sé. O de MySQL. Cualquiera. Entonces, hago la copia de seguridad. Entonces, tenemos que empezar a definir como una estrategia de rotación de esas copias. Cada cuánto hago una copia completa, cada cuánto hago una copia del log, cada cuánto hago una copia diferencial, cada cuánto las llevo afuera de mis data center para proteger de los... La posibilidad de... Porque muchas veces no es un daño puntual. Mira, el viernes pasado se generó un error en una transacción y afectamos unos datos. Necesitamos una copia del viernes en la mañana. Y yo tengo una copia full de anoche, pero no tengo el viernes. Entonces no tengo solución a ese problema. Porque los daños no siempre son catástrofes o secuestro o se incendió la máquina, no. A veces por el proceso necesito recuperar o porque hicimos una actualización que nos afectó algo y nos dimos cuenta hoy y tenemos que devolvernos. Entonces necesito recurrir a una estrategia de seguridad que se pueda devolver en el tiempo. Mencionaste un punto importantísimo y es mantenimiento, fallas generadas por mantenimiento. Anteriormente, la experiencia que tú tuviste con los servidores, por ejemplo, ¿qué pasaba cuando teníamos servidores físicos y había que apagar la máquina? Uno se moría del susto pensando en que esa vaina no arrancara. O sea, si hay que reiniciar un servidor, todos nos sentamos a rezar porque pues, no sabemos qué va a pasar. Los discos duros, antes sobre todo, era como lo que más experimentábamos, que los discos duros, cuando se apagan y se detienen, después de haber estado rodando años, ya no vuelven a arrancar. ¿Y por qué no vuelven a arrancar? Frecuencia. Técnicamente, los discos duros son láminas con un espesor o digamos que con unas dimensiones en donde cuando empiezan a girar y se empiezan a calentar, se empiezan a deformar. Empezándose a deformar, hay un choque térmico porque si yo apago la máquina después de haber estado encendida 2 años sin apagarla siquiera, entonces lo que pasa con los materiales es que en el momento en que se enfríe esa lámina del disco duro hay una contracción y los discos se quedaban pegados o se descalibraban, se desajustaban y se echaban a perder. No se podían recuperar. Se tenía que recuperar la información con un backup o atendiendo la falla en un arreglo de discos. Es correcto. Entonces, los mantenimientos en general son riesgosos. O
sea, cualquier cirugía que te vayas a hacer implica un riesgo. Esa analogía es buenísima. Es exactamente lo mismo. Yo le voy a sacar una muela, pero fírmeme aquí que usted Sí, porque es que puede ser la anestesia, la hemorragia, o sea, cualquier cosa puede fallar. Cuando cualquier cosa puede fallar, algo falla. Entonces, siempre que vamos a hacer mantenimientos a los equipos o siempre que vamos a hacer mantenimiento al software, tenemos que garantizar una estrategia de seguridad verificada. Y verificada es un punto fundamental porque en muchas compañías, digamos, en todas las compañías tenemos copias de seguridad, pero en muy pocas se hace verificación de esas copias con alguna frecuencia. Parte de los procesos de respaldo y parte de los procesos de aseguramiento de la información es que se verifique el funcionamiento apropiado de las copias de respaldo. De nada sirve montar un proceso y que ese proceso yo no lo pruebe porque nunca voy a saber, sino hasta el momento de falla, si en realidad ese proceso sí está funcionando correctamente. A veces no. A veces por errores de programación o por errores de configuración, la información se respalda a lo que no es, queda una parte de la información sí y otra no. En fin, ese tipo de errores y ese tipo de verificaciones se tienen que minimizar haciendo el diseño completo del sistema de backup que le va a permitir a uno garantizar que la copia sí está confiable y sí se puede utilizar en caso de que una falla real ocurra. Es exacto, es igual como cuando tengo un centro alterno, de vez en cuando tengo que switchearme para que ese centro sea el que está atendiendo y verificar si funciona, si la configuración está bien, si los equipos tienen la capacidad suficiente y volver al centro normal de producción. Porque a veces no percibo el costo, por ejemplo, de moverme, de cambiarme a un centro alterno y regresar. Y me sale más costoso, en el caso de una falla, moverme al centro alterno que recuperar la máquina y estar por fuera de línea. Inclusive que sostener la falla por algún tiempo. Sí, y lo hemos visto pues con entidades muy grandes aquí, que nos pasa y no nos movemos, nos quedamos ahí porque se nos sale más caro la redundancia. O sea, no es operativo un centro alterno, en ese caso. Solamente nos sirve si nos tiraron un misil y no quedó nada en ese edificio. Entonces nos vamos al centro alterno. Pero si yo tengo una posibilidad de recuperación, aunque sea en un periodo de tiempo importante, prefiero quedarme aquí. Entonces hay que mirar estrategias que me permitan fácilmente moverme. Entonces ahí, por ejemplo, tendríamos que mirar posibilidades como replicación. Explícanos un poquito cuál es el proceso de replicación, porque está muy relacionado con operación, está muy relacionado con la arquitectura de las bases de datos, el diseño que tiene, la estructura de las bases de datos, cómo se organizan los motores para poder soportar la aplicación. Háblanos un poquito de cómo se hace o cómo se haría un proceso de replicación de una base de datos. Bueno, en el diseño de un sistema de replicación hay que tener en cuenta como la arquitectura de las aplicaciones que acceden a los datos, donde yo puedo también hacer una combinación con balanceo de cargas. En un servidor de base de datos, normalmente replicar o tener transacciones como servidores activos en diferentes puntos es muy complejo, porque la integridad de los datos la debo garantizar. Y costoso. Y es muy costoso. Entonces, donde puedan hacer transacciones en los mismos datos simultáneamente en el servidor de Bogotá, Medellín y Cali, es una solución sumamente costosa. Por ejemplo, las de la banca, por ejemplo, que se requiere. Que normalmente, finalmente acceden a un punto central. ¿A cuál de ellos acceden? El que está activo en ese momento. Entonces, lo que hago es balancear cargas en otro sentido. Por ejemplo, consultas. Un servidor de Cali está dedicado a consultas para que no tenga que venir el de Medellín y el de Medellín hace las transacciones y replica hacia Cali y hacia Bogotá. De esa manera derivo la operación de la aplicación. Una parte de la operación se hace para consultas y otra parte para escritura y se van replicando los datos. Por ejemplo, y se hace un balanceo de cargas. Le quito una carga importante a mi servidor transaccional dejando las consultas en servidores alternos. Ahora tenemos muchos sistemas de inteligencia, de sistemas OLAP, en fin, diferentes soluciones que extraen información de los sistemas transaccionales. Entonces, sacar esa información a otro servidor y sobre ese otro servidor hacer el proceso de los cubos y de la inteligencia, del machine learning y no sé cuáles. Pero en el transaccional no hacer ese tipo de operaciones porque son demasiado costosas, demasiado complejas. Entonces afectan la parte transaccional. La replicación normalmente, lo que se hace en una base de datos es almacenar información, crear información nueva, modificar información y consultar. Son como las operaciones básicas, que se hacen como usuarios transaccionales en una base de datos. Entonces, ya hablamos de la posibilidad de separar la parte de consultas. Las
transacciones que ingresen información nueva o la modifiquen, entonces yo puedo tener dentro de mi herramienta, mi solución de copias de seguridad, identificar qué ha cambiado o qué hay nuevo y solamente respaldar esa parte. Entonces yo hago una copia completa de la base de datos y las copias posteriores son mucho más pequeñas, que solamente va a incluir lo nuevo o lo que se haya modificado. Esas son las copias incrementales. Incrementales, dependiendo de la herramienta, son diferenciales, el log de transacciones en algunas bases de datos, en fin, donde yo no hago la copia completa, sino que hago solamente copias de lo modificado. ¿Cuál es el impacto administrativo? Que cuando yo necesite restaurar, tengo que restaurar la copia completa y luego restaurar las modificaciones o los deltas que se hayan generado posteriores. Si falta alguno, por integridad de la base de datos, la restauración se interrumpe. Lo que quiere decir que si yo tengo una copia completa y 60 copias diferenciales y una de ellas falló, del log de transacciones, por ejemplo, el resto no se va a poder restaurar por la integridad de los datos. Entonces, administrativamente va a tener un costo adicional. Entonces yo empiezo a combinar las diferentes estrategias. Entonces hago una copia completa a la semana, una copia diferencial diaria y una copia de log de transacciones cada hora. Entonces, en el caso de una recuperación, aquí hay un tema que deberíamos mencionar, es como los tiempos de recuperación en caso de una falla. Entonces hay unos estándares RPO y RTO que son el tiempo objetivo o el punto objetivo para una restauración. Entonces, si tú me dices hoy, se dañó la base de datos, vamos a restaurar una copia, ¿cuál es la más actualizada que yo tengo? Hoy a las 2 de la mañana. Hoy a las 2 de la mañana. Esa es la más nueva que tengo. Entonces, si yo recupero, lo máximo que puedo acercarme en el tiempo es hasta hoy a las 2 de la mañana. No puedo acercarme a las 11 de la mañana porque no la tengo a las 2. Entonces, ese sería el tiempo objetivo de la recuperación. Digamos que nosotros estuvimos operando y operamos normalmente hasta hoy. Son las 3:48 donde falló la máquina. Pero mi copia es de las 2 de la mañana. Entonces, lo que se haya hecho hasta hoy a las 3 de la tarde no sirvió porque no lo tengo respaldado. Tengo respaldo hasta ese punto. Entonces, ese punto objetivo es a las 2 de la mañana del día de hoy. Ahora, ¿cuánto me demoro en restaurar? Normalmente, si el daño, dependiendo del daño, no es restaurar la base de datos, es conseguir una máquina con esas características, entonces alquilar una máquina rápido, instalar el sistema operativo, configurar el motor, la seguridad, meterle al dominio y luego restaurar. O sea, no es restaurar un backup. Entonces, ese tiempo que me toma todo esto son unas horas. Es un tiempo importante. Que es donde vuelve a estar la operación normalizada. Exacto, ¿no? Hasta que yo vuelva a estar disponible en operación. Entonces, ¿cuánto es el tiempo de la falla? Desde las 2 de la mañana de esta madrugada hasta el momento en que estuve en línea. Tengo que sumar todo ese tiempo. 6 de la tarde de hoy, por ejemplo. Entonces, me demoré 2 horas o 1 hora restaurando la copia de la base de datos, pero el tiempo que estuve por fuera fueron 17 horas. Entonces, eso es lo que tengo que tener en cuenta. Ese sería el RTO, que es el Recovery Point Objective. El punto objetivo es hasta la última copia que yo tengo, que es lo que puedo recuperar. Y el RTO es el tiempo de recuperación. Entonces, el tiempo desde que yo identifico la falla hasta que estoy nuevamente en línea. Entonces, tengo que sumar el RPO más el RTO para saber cuánto tiempo estuvo sin ese servicio mi compañía. Y obviamente eso se tiene que acordar con las áreas de operación, con gerencia, con los acuerdos de nivel de servicio de los clientes. En fin, ahí interviene un equipo de trabajo para tomar las decisiones y hacer el diseño que requiere la compañía, por ejemplo. Lo que quieran implementar. O sea, un cliente me dice, yo le puedo dar hasta 10 minutos. Entonces, 5 minutos de RPO y 5 minutos de RTO. No más. No le puedo dar más. Entonces, si mi máquina falla a las 3:47, la última copia que tenía era a las 3:45 y me demoré para switcharme 6 minutos, 5 minutos. Entonces, estuve por fuera 8. Realmente estoy dentro de mis 10 que estaban esperados. ¿Eso qué implica? Costos. Correcto. La nube ayuda muchísimo para reducir esos tiempos, porque hay ya cada vez herramientas orientadas a máquinas virtuales, a servicios en la nube, y el mismo diseño de los sistemas le permite a uno tener o reducir los tiempos a unos tiempos muy, muy bajos. Y la replicación, por ejemplo, yo tengo mi servidor de base de datos en cualquier plataforma, en algún data center de los grandes, y él de entrada me dice, mire, esa máquina viene con réplica en otro data center. Ya. Yo no hago nada ni me preocupo. Yo le dije, póngamelo en tal data center y él se encarga de hacerlo. La base de datos, el sistema operativo, los usuarios, la seguridad, todo. Se puede automatizar inclusive porque hay herramientas de automatización
y activar los planes de contingencia de tal manera que todo se articule, inclusive con algoritmos orientados a la ejecución de la nube. Tú mencionaste ahora antes un tema que es el tema de mantenimiento. Y en el tema de mantenimiento yo quisiera que habláramos de la estrategia, porque también hace parte de la continuidad del negocio, los planes de contingencia que yo tenga para hacer, digamos, confiable la operación, y son los ambientes. Hablemos de los ambientes que tenemos, el ambiente productivo, el ambiente de prueba, el ambiente de desarrollo, y cómo podemos entrar a rotar la información alternadamente entre esos ambientes, y cuál sería la filosofía, por ejemplo, para una base de datos. Normalmente con los sistemas, cuando voy madurando, voy encontrando ese tipo de necesidades, porque no es solo tener montado otro servidor de base de datos para desarrollo, sino que estoy hablando de seguridad, de la protección de la información. Tenemos un podcast de protección de información y yo tengo que ser responsable con eso. Entonces, la información que yo tengo en mi sistema productivo no la puedo tener igual en el sistema del desarrollo, porque es que así es, pues, para que trabajen como con un ambiente más parecido al real. Yo no puedo experimentar en mi ambiente Entonces, productivo. estoy experimentando. Entonces, debo tener un ambiente donde, si tengo un equipo de desarrollo, ellos puedan trabajar, donde yo voy a certificar las aplicaciones antes de sacarlas a producción, y cuando yo salgo a producción es porque ya he pasado por estas etapas. Entonces, yo no estoy trabajando sobre mi ambiente productivo y probando sobre mi ambiente productivo. El sistema está caído. ¿Qué pasó? No es que los de desarrollo están haciendo una prueba con un reporte. Yo no puedo hacer eso. Entonces, esa prueba la hago con un servidor alterno. Lo que mencionabas de los data centers, por ejemplo, de tener ese tipo de recursos, es que yo para una prueba específica en desarrollo que sea costosa, puedo crecer mi máquina a la medida que necesite, ponerla a las características del servidor de desarrollo por un periodo de tiempo a un costo muy bajo, hacer la prueba con un ambiente exactamente igual al real antes de sacar la producción. Entonces ya tengo muchas posibilidades en ese sentido. El objetivo es tomar una muestra del ambiente productivo, aislarla en un ambiente que puede ser o desarrollo de pruebas, y en ese ambiente hacer todas las pruebas posibles o todos los cambios y todos los desarrollos. Entonces serían 2 ambientes, desarrollo y producción, o 3 ambientes, si uno quiere ser más estricto, sería desarrollo, pruebas y producción. Entonces yo voy pasando de etapa en etapa en el caso en que internamente se requiera contar con esos ambientes. Y adicionalmente incluir el tema de seguridad, porque antes teníamos que todos los usuarios, los desarrolladores eran administradores en el servidor de producción, porque es que ellos necesitaban para desarrollo eso. Pero ¿qué pasaba? Que si se equivocaban y amaneció elevado, el muchacho estaba conectado a la de producción y borró los datos que pensó que estaban en un laboratorio. Entonces, los desarrolladores no tienen privilegio sobre el sistema productivo, son los usuarios del sistema productivo solamente. Los desarrolladores administran su sistema en un ambiente de desarrollo, por ejemplo. Adicionalmente, cuando yo estoy en un ambiente de desarrollo, las características de una máquina de desarrollo son distintas al resto porque tienen todas las librerías de las herramientas de desarrollo. Entonces, cuando yo salgo a producción, entonces montémosle las herramientas de desarrollo al servidor de producción, porque es que así sí funciona. Entonces, no. Tengo un ambiente independiente donde yo certifico mis aplicaciones, que no es un ambiente de desarrollo, es un ambiente para probar. El software ya compilado se instala en un ambiente instalado como lo haría en producción, y en ese momento ya puedo hacer una prueba similar a la real antes de publicar una actualización de software. Normalmente en las compañías hay un pánico al momento de actualizar la aplicación porque la probabilidad de que mi sistema no quede funcional es muy alta. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que no hice esa segunda parte de las pruebas y de certificar la aplicación bien hecha. Yo creo que eso es clave. Para ir finalizando, yo quisiera que tocáramos el tema de los backups y la ubicación de los backups en la nube. Existen muchos mitos a que yo no ponga esa información en la nube, a que es riesgoso exponer esa información en la nube. ¿Cómo ves el proceso, por ejemplo, de almacenamiento de copias de respaldo en la nube? Normalmente nosotros no leemos los contratos. Entonces, si yo instalo un Office, yo le doy OK y eso sí que se instala. No leí lo que decía el contrato. En la nube, las compañías, digamos que sería una equivalencia con Uber. ¿Cómo estoy yo calificado? ¿Cómo estoy yo rankeado? ¿Y cómo me afecta un comportamiento inadecuado? Entonces, una compañía no le interesa tener su información de una manera que no sea segura. El negocio de ellos realmente es
tener presencia de una, como garantizar la seguridad a nivel del acceso a la información. No solo por negocio, sino por la normatividad. Entonces ellos se hacen responsables de esa información. En la norma colombiana hablamos de un encargado o de un responsable de tratamiento de datos, en el caso de datos personales. Eso lo tratamos en el podcast de tratamiento de datos correcto. personales. Entonces, ese encargado de tratamiento de mis datos tiene que hacerse responsable de lo que hay ahí. Igual que un empleado mío podría sacar la información y venderla. Lo podría hacer esa compañía, pero el impacto reputacional es altísimo, entonces no vale la pena hacerlo. Realmente es un riesgo que no van a correr. Ellos se comprometen a administrar tu información, pero no accederla y no disponer de ella. De hecho, se diseñan los sistemas porque hay certificaciones que así lo diseñan. Por ejemplo, el sistema de certificación SOC, ¿sí? Permite establecer que la manera de operación de los data centers están dadas de tal manera que ellos sean quienes soportan la infraestructura, pero no tienen el privilegio de administración. La administración es propia. Sí, Por tanto, la responsabilidad también sería de uno. Y dejan también adicionalmente la posibilidad de que herramientas de encripción las pueda implementar uno para que uno solamente garantice tener la clave para poder desencriptar la información. Nosotros llevamos muchos años utilizando sistemas de correo, por ejemplo, en la nube. Muchos años con Google o con Hotmail o con no sé qué, toda la vida. ¿Y cuánta información delicada tenemos puesta allá? Y eso no nos ha preocupado. Realmente estamos utilizando la nube hace mucho rato. Hasta Wikileaks, ¿no? Todos. Entonces, las bases de datos, igual existen sistemas de seguridad, igual existen la parte... Es que no todo es técnico, no todos son controles técnicos. La parte contractual es muy importante. ¿A qué tengo acceso? ¿Qué privilegios tengo? Igual yo me comprometo que en ese data center yo no voy a montar un sitio de pornografía infantil. Claro. O sea, el compromiso está en las dos direcciones, porque ellos tienen que garantizar la seguridad de mi información, pero yo también tengo que garantizar el contenido que estoy montando allá. Claro, la reputacional es bidireccional. Claro. Porque entonces, obviamente, el mal uso de la infraestructura también se castiga. Bueno, pero eso empiezan a ser otros temas donde nos metemos ya en la operación de nube y podemos hacer un podcast solamente para el tema de operación de nube. Alejo, qué bueno, ya se nos ha pasado el tiempo. Muchas gracias por este espacio de transformación digital. Y te vamos a invitar otra vez para que sigamos hablando de sistemas de información y de temas que tú conoces y sabes. Muchas gracias, Alejo. Otro podcast que estamos como sacando del tema de bases de datos y hay muchísima información, mucho de qué hablar, entonces seguramente por aquí estaré de nuevo. Muchas gracias. Alejo, muchas gracias. Para quienes llegan al podcast en este episodio, les recomendamos el podcast de tratamiento de datos personales y el podcast de bases de datos que hicimos con Alejo también, en donde van a poder encontrar una secuencia lógica en el tratamiento de la información y en la información que damos acá. Entonces esperamos volver a tenerlos aquí en otro momento de transformación digital. Hasta pronto.